Hola, buen día. Mi nombre es Melanie Iriel González Miranda. Soy estudiante de la licenciatura de enfermería. El día de hoy les voy a hablar acerca de la enfermería a lo largo de la historia y la importancia del PAE para nuestra profesión. Tenemos algunas bases conceptuales, como es la evolución de la enfermería, que data a partir de la prehistoria con la aparición del hombre en la tierra. Aquí se ocupaban distintos recursos como el agua para la higiene, el aceite y las plantas para alimento y pieles de animales para abrigarse. Se involucraba principalmente la mujer, quien era la que brindaba los cuidados y se encargaba de satisfacer las necesidades. El chamán realizaba rituales para evitar, aliviar o sanar alguna enfermedad, y la bruja era una mujer sabia que hacía ritos mágicos con el objetivo de sanar enfermedades más graves con elementos naturales. Tenemos civilizaciones antiguas, como es la egipcia, en la cual los cuidados eran brindados por los papiros. Aquí se desarrollaron técnicas de vendaje, curación de heridas. Fracturas se manejaban con entablillamientos y se realizaban suturas. Se consideraba que la salud o la enfermedad era designada por los dioses. En Babilonia se creía a la enfermedad como un castigo por la impureza del espíritu. Eran los sacerdotes quienes brindaban cuidados a los enfermos y no existían instituciones específicas para el cuidado. Se utilizaban casas llamadas shenodichies, que eran como hospitales modernos de esa época. En la civilización hindú, el cuidado del cuerpo era considerado como un deber con su religión, que era el budismo. Aquí existían los cuidadores y se les pedía desempeñar ciertas habilidades para poder brindar cuidados. En China se tenía aún la creencia de que la enfermedad era causa de una posesión de un espíritu maligno y no contaban con instituciones para el cuidado, ya que se consideraba que el hogar era el mejor lugar para ser cuidado por la mujer. En la Edad Media, tras la caída del Imperio Romano, quienes cuidaban a los enfermos eran monjas y monjes, como una forma de servicio a Dios. Aquí el cristianismo incluye bastante en la salud del enfermo. En caso de que monjas o monjes se enfermaran, quienes los cuidaban eran enfermeras monásticas. En la Edad Moderna se da lugar al protestantismo y se da la separación de órdenes religiosas, abandonando a los enfermos. Es tiempo después donde la Iglesia organiza nuevamente instituciones para brindar cuidados y algunas religiones se unen apoyando. En 1521, en la conquista de México, los aztecas llamaban a las enfermeras como Tizit o Tlamaquetizitl, que eran mujeres que dedicaban tiempo a los cuidados y que además contaban con los conocimientos para desempeñarlos. También llegan las religiosas quienes ayudaban a brindar cuidados a los enfermos. Ellas eran hijas de la caridad o monjas. En 1860, Florence Nightingale, mejor conocida como la madre de la enfermería moderna, quien actuó durante la Guerra de Crimea, hacía mejoras de higiene para cuidar y así mantener la seguridad de los enfermos. Ella fundó la primera escuela de enfermería y es conocida por crear la primera teoría del cuidado. Consideraba que el conocimiento era un método experimental. En 1910, Refugio Esteves Reyes, conocida mejor como Mamá Cuca, cuidaba a los heridos de la Revolución Mexicana. Ella trabajó en distintos hospitales como sargento primero y como jefe de convoy de cirugía. Posteriormente, en 1940, asciende a teniente coronel. Y aquí tenemos la definición de enfermería según la norma oficial mexicana 019, que se le define como la ciencia y el arte humanística dedicada al mantenimiento y promoción del bienestar de la salud. Se desarrolló una visión integral entre la persona, la familia y la comunidad, y también una serie de conocimientos, principios, fundamentos, habilidades y actitudes que nos permiten a promover, prevenir, fomentar, educar e investigar acerca del cuidado de la salud a través de las intervenciones de enfermería, como lo son dependientes, independientes e interdependientes. Contamos con 6 principios éticos para la atención de enfermería, que es beneficencia, o también conocido como no maleficencia, que consiste en hacer el bien para el paciente. La autonomía, que menciona la libertad que tiene el paciente para tomar decisiones. La justicia, que habla acerca del trato, que debe ser equitativo y justo, dependiendo de las necesidades del paciente. La fidelidad, que es crear la confianza entre el personal y el mismo paciente. La veracidad, de siempre decirle la verdad al paciente. Y por último, la confidencialidad, que habla acerca de guardar el secreto profesional para salvaguardar la información que nos brinda. Asimismo, es importante mencionar que contamos con 4 funciones básicas, que es la función administrativa, que es para gestionar recursos materiales, científicos o técnicos, la función asistencial para prestar atención y cuidados a los pacientes, la función de investigación, que es para aplicar el método científico a las actividades, y la función docente,
que nos ayuda a promover la salud y llevar una educación continua en las personas. Dentro del campo disciplinar tenemos el metaparadigma de enfermería, que es un modelo o patrón que contiene conceptos abstractos interrelacionados que definen un área, en este caso la de enfermería. Este cuestionamiento data de la propuesta de Jacqueline Fauset, quien fue docente e investigadora de enfermería, y consiste en los elementos de persona, ambiente, salud y el cuidado de enfermería. Tenemos los modelos y teorías de enfermería, que es importante recalcar que es un modelo, que son representaciones que comprenden aquello que no vemos. Es lo ideal de lo que debería de ser enfermería, y este se representa de manera abstracta. Por otro lado, la teoría es una proyección conceptual con una visión sistemática, y esta se basa en la realidad de los hechos. Por eso se considera como forma más concreta. Ambos parten del mismo metaparadigma de enfermería. En esta tablita podemos ver cómo se han ido desarrollando modelos y teorías partiendo de distintas orientaciones como es la salud pública, enfermedad, persona y el mundo. Por otro lado tenemos los conceptos de proceso salud-enfermedad. La OMS define como salud un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Por otro lado, la enfermedad es una alteración del estado fisiológico, ya sea en una o varias partes del cuerpo, por causas conocidas, y generalmente se manifiesta por síntomas y signos que son característicos. Hay factores que influyen en la salud, como son factores ambientales sociales, factores ambientales físicos. Los sociales son aquellas experiencias que vivimos, como el desempleo, la falta de educación, la pobreza, entre otros. Por otro lado, los físicos son los que podemos percibir con los sentidos, como la contaminación, el ruido o cambios de clima. También tenemos los factores conductuales, que hablan acerca de las prácticas de hábitos que tenemos, como la alimentación, ejercicios, etc. Los factores biológicos, que estos son no modificables y generalmente son llevados por la genética, y los factores asistenciales, que habla acerca de cómo el personal dedica actividades a prevenir y promover de la salud. Aquí hablaremos acerca de las metas internacionales para la seguridad del paciente, que en total son 6 y, como su nombre lo indica, actúan a nivel mundial. Y estas mismas 6 metas se incluyen en las acciones esenciales para la seguridad del paciente, con la diferencia de que estas solamente se ejercen en el país de México y se añaden otras 2. Estas son identificación correcta del paciente, la cual nos menciona que tenemos que tomar al menos 2 datos, el nombre completo y la fecha de nacimiento, para identificar al paciente. La comunicación efectiva debe de ser entre los profesionales de salud, así como entre pacientes y familiares, a fin de obtener información oportuna y completa. La seguridad en el proceso de medicación fortalece las acciones que son relacionadas desde el almacenamiento hasta la administración de medicamentos para prevenir errores. La seguridad en los procedimientos habla acerca de reforzar medidas que son tomadas a nivel internacional, como es el marcaje quirúrgico, cirugía segura y tiempo fuera, para evitar procedimientos de alto riesgo. La reducción de el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud es la implementación del programa de higiene de manos durante el proceso de atención a pacientes y familiares. La reducción de daño al paciente por causa de caídas. Habla acerca de evaluar al paciente el riesgo que tiene de caídas, reevaluarlo y educar a sus familiares qué medidas tomar para evitar una caída que pudiera dañar al paciente. En la prevención, notificación, registro de análisis de eventos cuasi falla adversos y centinela es con el propósito de generar una herramienta que favorezca la toma de decisiones en caso de que llegase a pasar cualquiera de estos incidentes. Y la cultura de seguridad del paciente nos indica qué tanto conocimiento tiene el paciente acerca de la enfermedad y la salud. En la metodología para el cuidado tenemos que el proceso de atención de enfermería es la aplicación del método científico en la práctica asistencial. Esto nos permite a nosotras como enfermeras prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. Esto es importante porque permite brindar cuidados de manera integral y personal a los pacientes. Este consta de 5 pasos, que es la valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. En la valoración consiste en recopilar la mayor
parte de datos significativos acerca del estado de salud de la persona, mediante distintas técnicas. El diagnóstico es el juicio clínico que se obtiene después de la valoración. Este consiste en la identificación de problemas de salud basado en los patrones o las necesidades básicas de salud. La planeación consiste en la determinación de las intervenciones que se van a realizar, ya sea para corregir o eliminar los problemas que se identificaron en el diagnóstico de enfermería y así poder plantear los objetivos a los que se quiere llegar. La cuarta etapa es la ejecución, donde ya se lleva a cabo el plan de cuidados que se realizó. Y en la evaluación es cuando se determina si los objetivos se lograron o no y si es necesario modificar o continuar con el mismo plan de cuidados. La valoración la podemos realizar mediante las necesidades básicas que establece Virginia Henderson. También se puede evaluar la teoría del autocuidado que propone Dorothea Oren, así como también podemos evaluar los patrones funcionales de Marjorie Gordon. Tenemos fuentes para obtener la información. La fuente directa es cuando el paciente nos proporciona los datos a través de la entrevista o exploración. La fuente indirecta es cuando los obtenemos a través de familiares u otros profesionales de la salud. Los datos que vamos a obtener pueden ser históricos, que son antecedentes del paciente como enfermedades o cirugías previas, y los actuales, que son los motivos de consulta por los que asiste. Así como también vamos a encontrar datos objetivos, que son los que se pueden medir y verificar de manera directa. Y podemos encontrar datos subjetivos, que se basan en las percepciones que tiene el paciente. Los medios para la valoración van a ser la observación, que ésta se encuentra desde el primer contacto que tiene el paciente y la enfermera. La entrevista, que es la anamnesis, es una técnica de recoger datos y es una forma de comunicación para obtener información y posteriormente poderla procesar. Y el examen físico, que nos ayuda a confirmar los datos que pudimos obtener en la entrevista y en la observación. Esto se puede obtener de diferentes métodos, como puede ser cefalocaudal, por sistemas o aparatos corporales o por patrones funcionales de salud. Aquí se van a ocupar las técnicas de exploración, como es la inspección, que es desde el primer contacto, observar cómo está el estado general de nuestro paciente. Posteriormente la palpación, que es tocar, para poder examinar algunas consistencias, texturas, localizaciones o sensibilizaciones del cuerpo del paciente. La percusión consiste en dar pequeños golpecitos suaves y que mediante el sonido característico determinemos si hay presencia de líquido o aire en algún órgano. Y la auscultación es con ayuda de un estetoscopio y se puede auscultar el corazón, los pulmones y el intestino. Todos estos datos van registrados en el expediente clínico, que se define como un conjunto de información que contiene los datos personales del paciente y puede estar integrado por distintos documentos. Por último, tenemos la protección de riesgos y transmisión de enfermedades, donde vamos a ver la cadena de transmisión, que es la secuencia de transmisión de la infección desde que aparece el agente infeccioso. Esta cadena comienza por una fuente, que es el patógeno, puede ser un virus, bacteria, parásito o hongo. Posteriormente el reservorio, que es el lugar donde se va a instalar para poder crecer y multiplicarse. Tenemos la puerta de salida, que generalmente son las vías respiratorias, gastrointestinal, la vía urinaria o incluso la sangre. El método de transmisión es cómo va a ser transmitido hacia otro huésped. La puerta de entrada, que consiste en cómo va a entrar ese patógeno a nuestro cuerpo, que puede ser mediante la vía ocular, vía nasal, vía oral, el contacto de la piel o algunas lesiones que podemos encontrar en la misma. Y el último es el huésped susceptible, que es el organismo en el cual se va a encontrar el reservorio del patógeno. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Hola, buen día. Mi nombre